La tarde se deslizaba lentamente por la ventana de mi cocina, y el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas. El aroma del sofrito llenaba el aire, y el sonido del fuego chisporroteando era como una melodía familiar que me acompañaba en mis quehaceres. Estaba preparando la cena para Javier, quien, como siempre, llegaría tarde del trabajo. Mientras picaba las verduras, mi mente se perdía en pensamientos sobre nosotros, sobre cómo el tiempo parecía deslizárseme entre los dedos. De repente, el sonido de mi teléfono interrumpió mi reflexión. Era un mensaje de Marta, mi mejor amiga. No olvides cuidar de ti misma, Clara. La vida no se trata solo de ser la esposa perfecta, decía el texto. Sonreí con amargura, aunque sabía que tenía razón. A veces, me sentía como si hubiera dejado de lado mis propios deseos y sueños por cumplir con lo que se esperaba de mí. Pero, ¿qué podía hacer? Javier era un hombre cariñoso y atento, y siempre había creído que el sacrificio era parte del matrimonio. Un rato después, escuché la puerta abrirse y el sonido familiar de sus pasos. «Hola, cariño», le grité desde la cocina. Apagué el fuego y me dirigí a la sala para recibirlo. Lo encontré con su chaqueta de trabajo aún puesta, su rostro cansado pero iluminado por una sonrisa. «Hola, amor. ¿Qué tal tu día?», preguntó, acercándose a mí y dándome un suave beso en la frente. «Lo mismo de siempre. Preparando la cena. ¿Y tú? ¿Cómo te fue?», respondí, sintiendo el calor de su abrazo. «Bien, pero he tenido un día largo». «Ah, y tengo una noticia», dijo, mientras se sentaba en el sofá. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y ansiedad. «Mi tío Ramón viene a visitarnos. Ha estado viviendo en el extranjero durante años y decidió que era hora de volver un tiempo», explicó, mientras se pasaba una mano por el cabello. No sabía qué pensar. Nunca había conocido a Ramón, y aunque Javier hablaba de él con admiración, no podía evitar sentir una punzada de incomodidad. «¿Ramón? ¿El que siempre viajaba por trabajo? ¿No es un poco viejo?», pregunté, intentando sonar despreocupada, aunque mi corazón latía un poco más rápido. «Sí, pero es un buen tipo. Te va a encantar. Siempre tiene historias fascinantes que contar», respondió Javier con entusiasmo. «Claro, suena genial», murmuré, aunque en mi interior las mariposas revoloteaban. La idea de conocer a un hombre que había vivido tantas experiencias diferentes a las mías me intrigaba y, al mismo tiempo, me llenaba de ansiedad. La cena transcurrió entre risas y anécdotas sobre el trabajo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Ramón. ¿Qué pasaría cuando llegara? ¿Cómo sería? La imagen de un hombre mayor, pero carismático, comenzó a formarse en mi mente. La conversación con Javier se volvió un murmullo distante mientras mis pensamientos vagaban hacia lo desconocido. «¿Estás bien, Clara?», preguntó Javier, sacándome de mi ensoñación. «Sí, solo, pensando en lo que me dijiste sobre Ramón», respondí, intentando sonreír. «Te prometo que no tendrás que preocuparte. Solo piensa en lo que será tener a alguien diferente en casa por un tiempo», dijo, mientras se estiraba en el sofá. «Claro, será interesante», asentí, aunque lo que realmente sentía era una inquietante mezcla de anticipación y temor. La tarde avanzaba, y la llegada de Ramón se volvía cada vez más inminente. Después de cenar, limpiamos juntos la mesa, pero mi mente seguía ocupada con la idea de cómo sería ese encuentro. La noche avanzaba, y el reloj marcaba las horas como un latido constante, presagiando algo que aún no podía imaginar. El destino estaba a punto de dar un giro inesperado, y yo, sin saberlo, me encontraba en la antesala de un cambio que marcaría mi vida para siempre. El sol brillaba intensamente en ese hermoso día de primavera, iluminando el jardín donde me encontraba. Mientras me agachaba para arrancar algunas malas hierbas, escuché pasos detrás de mí. Me volví y allí estaba Ramón, con una sonrisa encantadora que me hizo sentir un pequeño estremecimiento. «¿Te gustaría que te ayudara con eso?», ofreció, acercándose con una pala en la mano. «Oh, no es necesario, realmente puedo manejarlo», respondí, intentando sonar despreocupada, aunque en el fondo me sentía un poco halagada por su oferta. «No, en serio. Me encanta trabajar en el jardín. Cuando era joven, pasaba horas en el campo con mi padre. Era nuestra forma de conectar», dijo, inclinándose para ayudarme.
Mientras comenzábamos a trabajar juntos, la conversación fluyó con naturalidad. Ramón compartía historias de su vida en el extranjero, de sus viajes y aventuras. Me sentí fascinada por su perspectiva de la vida, tan diferente a la rutina que había construido con Javier. A veces, siento que la vida se me escapa, atrapada en la monotonía de las responsabilidades, confesé, sin pensarlo demasiado. Entiendo perfectamente. La vida es demasiado corta para no vivirla plenamente. ¿No has pensado en hacer algo diferente?, preguntó, mirándome a los ojos con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Lo he pensado, pero, titubeé, sintiendo una mezcla de anhelo y culpa. Tengo a Javier, y él es un buen hombre. Eso no significa que no puedas tener sueños propios. La pasión también es parte de la vida, Clara. Su voz era suave, casi seductora. No sé, Ramón. A veces me siento culpable por pensar así. Me atreví a murmurar, sintiendo una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Él se detuvo un momento, mirándome con una mezcla de comprensión y algo más que no podía identificar. No tienes que sentirte culpable por tener deseos. La vida es un viaje, y hay que explorar cada rincón, dijo, con una sonrisa traviesa que me hizo sonreír a pesar de mí misma. A medida que continuábamos trabajando en el jardín, la tensión entre nosotros se hacía palpable. Cada vez que nuestras manos se tocaban al compartir herramientas, una chispa recorría mi cuerpo. Era una conexión que no podía ignorar, pero que intentaba reprimir. Más tarde, mientras nos sentábamos en el porche, la conversación se tornó más personal. Ramón comenzó a relatar historias de su juventud, aventuras en las que había participado, y cómo había aprendido a vivir sin ataduras. Una vez, decidí dejar todo atrás y viajar a Sudamérica. Solo llevaba una mochila y un corazón lleno de sueños, dijo, sus ojos brillando al recordar. Aprendí que la vida es como un río. A veces hay que dejarse llevar y dejar de luchar contra la corriente. Eso suena increíble, musité, sintiéndome atrapada por su entusiasmo. En mi interior, un deseo inquieto comenzaba a crecer, una curiosidad por experimentar algo más allá de mi vida cotidiana. ¿Y tú? ¿Qué harías si pudieras hacer cualquier cosa?, preguntó, enfocando toda su atención en mí. Una pregunta simple, pero me dejó pensativa. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza mientras mi mente corría a 1000 por hora. No lo sé. Quizás viajar, explorar el mundo, respondí, sintiendo una mezcla de deseo y temor. Deberías hacerlo. Todos necesitamos un poco de aventura en nuestras vidas, dijo, acercándose un poco más. La atmósfera se volvió densa, cargada de un aire de complicidad que me hizo sentir viva. Casi podía escuchar el latido de mi corazón resonando en mis oídos mientras nuestras miradas se encontraban, desafiando las convenciones que me ataban. Esa noche, Javier tuvo que salir por trabajo, dejándome sola con Ramón. La casa, normalmente llena de ruidos y confort, se sintió extrañamente silenciosa y cargada. Mientras la oscuridad se asentaba, la tensión entre nosotros alcanzó un punto crítico. «Clara, ¿puedo ser honesto contigo?», dijo Ramón, su voz grave llenando el espacio vacío. «Sí, claro», respondí, sintiendo que mi respiración se aceleraba. «Siento que hay algo especial entre nosotros. No puedo ignorarlo». Su mirada era intensa, y por un momento, el mundo exterior desapareció. «Ramón, esto es complicado. Estoy casada», dije, aunque en mi corazón había una parte que deseaba dejar de lado esas palabras. «Lo sé. Pero a veces, la vida nos presenta oportunidades que no podemos dejar pasar». Su mano se acercó a la mía, y la electricidad entre nosotros era innegable. En ese instante, me vi atrapada entre mi lealtad a Javier y la atracción innegable hacia Ramón. La lucha interna me devoraba, pero la conexión que compartíamos era tentadora, casi irrefrenable. Sin saber qué decisión tomar, me quedé allí, en ese espacio intermedio, sintiendo como mi vida se deslizaba lentamente hacia algo que nunca había imaginado. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo la habitación con un suave resplandor dorado cuando Ramón y yo nos acomodamos en el sofá para ver una película. Las risas de la historia en la pantalla apenas lograban distraerme de la tensión que se había acumulado entre nosotros. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa innegable iluminaba el aire, como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera.
¿Te gusta este tipo de películas?, preguntó Ramón, su voz suave y envolvente, resonando en mis oídos. Más o menos, respondí, tratando de mantener un tono despreocupado. Prefiero las comedias románticas, algo ligero. ¿Así? Tal vez deberíamos ver una de esas la próxima vez, sugirió él, inclinándose un poco más cerca. Su cercanía me hacía sentir incómoda y emocionada al mismo tiempo. Mientras la trama avanzaba, sentí que mi corazón latía con más fuerza. Había algo en la forma en que Ramón se movía, en cómo su mano a veces rozaba la mía, que me hacía perder la noción del tiempo y el lugar. La película se desvaneció en un segundo plano cuando, de repente, Ramón giró su rostro hacia mí, sus ojos profundos llenos de una intensidad que nunca había visto antes. Clara, dijo, su tono ahora serio. Hay algo que necesito decirte. Mi respiración se detuvo. ¿Qué es?, murmuré, aunque en el fondo sabía lo que venía. Una parte de mí quería que lo dijera, y otra parte se retorcía de miedo. Desde que llegué, he sentido una conexión contigo. No puedo ignorarlo más. Las palabras cayeron entre nosotros como una bomba. Mi corazón se aceleró, y al mismo tiempo, me invadió una sensación de culpa. Ramón, no. No podemos. Pero en ese momento, él se inclinó hacia mí y, antes de que pudiera reaccionar, sus labios encontraron los míos. Fue un beso suave al principio, pero pronto se volvió más intenso, lleno de una pasión reprimida que había estado creciendo entre nosotros. Sentí que mi mente se nublaba. La culpa se mezclaba con el deseo, y no podía resistirme. Mis manos se movieron a su cabello, y me dejé llevar por la corriente de emociones. Todo lo que había querido en ese momento era sentirme viva, y Ramón me ofrecía esa chispa que había estado ausente en mi vida. Cuando finalmente rompimos el beso, la realidad me golpeó con fuerza. Esto está mal, le dije, apartándome de él, tratando de recuperar el control sobre mis pensamientos. Clara, tú y yo, hay algo real aquí, insistió Ramón. Sus ojos suplicantes reflejaban un anhelo que me hacía dudar. No puedo hacer esto. Tengo a Javier, respondí, sintiendo cómo el peso de mis palabras aumentaba cada vez más. No puedo traicionar a mi esposo. Pero, ¿es eso lo que quieres? ¿Vivir en una vida que te deja insatisfecha?, cuestionó Ramón, su voz cargada de emoción. Eso no es justo, contesté, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. No puedo simplemente dejarlo todo por un deseo momentáneo. No soy así. Tal vez deberías serlo, Clara. Todos merecemos ser felices, dijo Ramón, su tono ahora más suave, casi persuasivo. Necesito tiempo para pensar, respondí, sintiéndome abrumada. Me levanté del sofá y empecé a caminar por la habitación, intentando calmarme. La verdad era que me sentía dividida. La conexión que había creado con Ramón era innegable, y cada momento que pasaba a su lado solo parecía reforzar esa atracción. Pero también sabía que había consecuencias. Voy a salir un momento, dije, sintiendo que necesitaba aire fresco. Clara, no te vayas así, me llamó Ramón, pero ya había abierto la puerta y me había marchado. Caminé por el jardín, sintiendo la brisa fresca en mi rostro. La luna comenzaba a aparecer en el cielo, y la noche se llenaba de un silencio inquietante. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. No sabía cómo podía seguir adelante con esto. La vida que había construido con Javier estaba en juego. Mientras me alejaba, no podía evitar sentir que Ramón no se daría por vencido tan fácilmente. Las palabras que había intercambiado con él resonaban en mi mente, pero la verdad era que cada vez que pensaba en él, mi corazón latía con un ritmo diferente. Era un dilema que me consumiría, y, de alguna manera, sabía que esto apenas comenzaba. La noche había caído con su manto de secretos y susurros. No podía creer lo que había hecho, pero el eco de la risa de Ramón aún resonaba en mis oídos mientras me acomodaba en la cama, sintiendo el calor de su cuerpo a mi lado. Aquel momento había sido una mezcla de pasión desenfrenada y una culpa que me carcomía por dentro. Miré hacia el techo, tratando de encontrar respuestas en las sombras que danzaban por la habitación. ¿Qué había pasado con la Clara que amaba a Javier? ¿Dónde había ido la lealtad que juré mantener? ¿Te arrepientes?, preguntó Ramón, rompiendo el silencio que cargaba la habitación. Me giré hacia él, sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo sentir viva,
pero también me llenó de miedo. No lo sé, respondí, luchando por articular mis pensamientos. Esto no debería haber pasado. Él sonrió, pero no era una sonrisa de victoria. Era una mezcla de comprensión y deseo. A veces, lo prohibido es lo que más nos atrae, dijo, su voz suave como el terciopelo. No te sientas mal por sentir lo que sientes. Pero Javier, susurré, sintiendo como el peso de mi traición se hacía más denso. Recordé su risa, su cariño, la forma en que siempre se preocupaba por mí. Era un hombre bueno, un esposo devoto. Javier no tiene por qué enterarse, insistió Ramón, acercándose más a mí, su aliento cálido contra mi piel. Solo vive el momento. Pero, ¿qué momento? ¿El de la traición? ¿El de la pasión que me hacía perder la razón? La adrenalina seguía corriendo por mis venas, como si cada latido de mi corazón estuviera gritando por más. Sin embargo, el eco de la moralidad me atormentaba. Al amanecer, la luz del sol se coló por la ventana, iluminando el caos de mis pensamientos. Me levanté, sintiendo el vacío que había dejado la noche anterior. Ramón había dormido, ajeno a la tormenta que rugía en mi interior. Me vestí con rapidez. Cada prenda que me colocaba parecía un recordatorio de la vida que dejaba atrás, de la simplicidad de mi matrimonio que había sido sustituida por esta complejidad emocional. Cuando finalmente salí de la habitación, el aire fresco me golpeó como una bofetada. El jardín estaba en calma, las flores aún dormían bajo el rocío de la mañana. Me senté en un banco, las manos temblando mientras pensaba en Javier. Había sido un buen esposo, siempre atento, siempre amable. ¿Cómo había llegado a este punto? La culpa se enredó en mi pecho como una serpiente constrictora. En ese momento, la puerta se abrió y vi a Javier entrar, su rostro iluminado por una sonrisa despreocupada. «Buenos días, cariño», dijo, acercándose a mí con la taza de café humeante en las manos. La simpleza de ese gesto me hizo sentir aún más culpable. «¿Te sientes bien? Te veo un poco pálida». «Sí, solo, no he dormido bien», mentí, sintiendo como la verdad se enredaba en mis palabras. «¿Quieres que prepare algo para el desayuno?», preguntó, su voz llena de cariño. «No, Javier, está bien. No tengo hambre», respondí, tratando de mantener la calma. Él me miró con preocupación, pero cambió de tema rápidamente, hablando de su día y de algunos planes que tenía. A medida que hablaba, me di cuenta de que estaba tratando de distraerme, de mantener la normalidad entre nosotros. Pero la tensión era palpable, como un hilo en el aire que podía romperse en cualquier momento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Javier se despidió para ir al trabajo. Me besó con ternura, como si no supiera que mi corazón estaba dividido. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la realidad de mi traición volvió a golpearme. Me sentía atrapada, como si estuviera en una prisión de mis propios deseos y decisiones. Me dejé caer en el sofá, las lágrimas brotando de mis ojos. Había cruzado una línea, y no sabía si podría volver atrás. La vida que había construido con Javier, ese amor sincero y puro, parecía desmoronarse ante mis ojos. Pero, al mismo tiempo, la imagen de Ramón seguía acechando en mi mente, su sonrisa, su risa, los momentos que habíamos compartido. La batalla dentro de mí era feroz. ¿Qué haría ahora? La culpa me consumía, pero el deseo seguía siendo una llama ardiente. Tenía que decidir si podía vivir con las consecuencias de mis acciones o si debía buscar una salida a este laberinto emocional en el que me había metido. La noche había caído sobre la ciudad, y el silencio en casa era ensordecedor. Me encontraba en la cocina, preparando una cena que sabía que no disfrutaría. La culpa me carcomía por dentro, un nudo en el estómago que no podía ignorar. Miré por la ventana, viendo cómo las sombras se alargaban con la luz tenue del atardecer. Javier debería estar en camino, pero mi mente estaba en otro lugar, en la atracción prohibida que había crecido entre Ramón y yo. Mientras picaba un tomate, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Ramón. ¿Podemos vernos esta noche? Necesito hablar contigo. La lectura de esas palabras me hizo detenerme. Tenía que ser fuerte, pero la tentación era más poderosa que mi razón. Solo un minuto, pensé, solo para aclarar las cosas. Pero mi corazón latía con fuerza, y sabía que una parte de mí deseaba algo más.
Justo cuando decidí responder, la puerta se abrió, y Javier entró con una sonrisa. Hola, amor. Huele delicioso aquí. ¿Qué estás cocinando? Preguntó, dejando sus cosas en la mesa. Esa mirada amorosa me atravesó como un rayo, y la culpa se intensificó. Solo algo sencillo, respondí, esforzándome por mantener mi voz firme. ¿Cómo fue tu día? Charlamos sobre la rutina diaria, pero en mi mente, la conversación se desvanecía. La idea de escaparme con Ramón me parecía cada vez más seductora. ¿Qué pasaría si decidía dejarlo todo atrás por un momento de locura? Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, y cada vez que miraba a Javier, recordaba lo que estaba en juego. Esa noche, mientras Javier veía televisión, decidí salir al jardín a tomar aire fresco. La luna llena iluminaba el espacio, y en ese momento de tranquilidad, el sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era Ramón. ¿Estás en casa? Quiero verte. La voz en el texto parecía urgente, casi desesperada. Estoy en el jardín, respondí, y en cuestión de minutos, lo vi aparecer, su figura recortada contra la luz de la luna. Clara, dijo, acercándose lentamente, no puedo dejar de pensar en nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Sus ojos brillaban con intensidad, y la conexión entre nosotros era palpable. No debería estar aquí, murmuré, sintiendo el peso de mis decisiones. No, pero quieres. Y yo también, respondió, dando un paso más cerca. La tensión era eléctrica, y antes de que pudiera pensar en las consecuencias, me encontré atrapada en su abrazo. Era como si el mundo se desvaneciera, y solo existiéramos nosotros dos. Ramón, no, intenté protestar, pero él me interrumpió. Clara, hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. ¿Por qué no podemos ser libres, al menos por una noche? En ese momento, todo mi ser anhelaba ceder, pero una voz dentro de mí gritaba que era un error. ¿Y Javier? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué pasará si nos descubre? Ramón se detuvo, su mirada se volvió seria. No tengo respuesta para eso, pero sé que, si no lo intentamos, nunca sabremos lo que podríamos haber tenido. La tentación se volvió abrumadora. La idea de dejarlo todo atrás por un instante de libertad me hizo temblar. ¿Y si nos marchamos juntos? Ramón sugirió, la chispa en sus ojos iluminando la oscuridad que me envolvía. Podríamos escaparnos, lejos de todo esto. Cerré los ojos por un momento, intentando sopesar la locura de sus palabras. No puedo hacer eso, Ramón. No puedo dejar a Javier, respondí, aunque mi corazón gritaba lo contrario. La lucha interna era feroz, y antes de que pudiera decidirme, la realidad me golpeó. Solo quiero que lo pienses, dijo él, su voz suave pero firme. A veces, la vida se trata de arriesgarse. Y con eso, se despidió, dejándome sola en la oscuridad del jardín, llena de confusión y deseo. Mientras regresaba a la casa, el sonido de pasos me hizo detenerme en seco. Miré hacia atrás y vi a Javier en la puerta, mirándome con preocupación. ¿Te encuentras bien, Clara? Su voz me hizo estremecer. ¿Cuánto sabía? ¿Me había seguido? La culpa me abrumó, y su mirada llena de amor me hizo sentir aún más perdida. Sí, solo necesitaba un poco de aire, respondí, tratando de sonar convincente. Pero en mi mente, la tormenta de emociones no cesaba. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero la línea entre el amor y el deseo se había vuelto peligrosamente difusa. El aire estaba pesado cuando me escondí detrás de aquel arbusto, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Escuchaba las voces de Javier y Ramón que llegaban suavemente, pero cada palabra era un puñal que me atravesaba. No podía creer que hubiera llegado a este punto. La traición se había convertido en un monstruo que me devoraba por dentro, y la culpa me había paralizado en ese momento. ¿Sabes lo que está pasando entre Clara y tú? Escuché la voz de Javier, firme pero cargada de una tristeza que nunca había notado antes. Me quedé helada. ¿Cómo podía saberlo? Mi mente corría a 1000 por hora, buscando respuestas, buscando un escape de esa situación que yo misma había creado. Javier, yo. La voz de Ramón sonó titubeante. Era un hombre fuerte y carismático, pero en ese instante, parecía vulnerable. No quería que las cosas se complicaran así. Pero Clara y yo, hay algo entre nosotros.
Las palabras de Ramón resonaron en mi mente como un eco aterrador. ¿Cómo había permitido que llegara a esto? Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, y la culpa me consumía. Tenía que salir de allí, tenía que enfrentar esta realidad, pero mi cuerpo no respondía. La conversación continuó, y cada revelación se sentía como una traición más. Javier no solo estaba sufriendo, había sido herido, engañado. No sé cómo has podido hacer esto, Ramón. Clara es mi esposa. La amamos, y tú lo sabes. ¿Qué te creías? Que podías entrar en nuestra vida y todo seguir igual. Finalmente, esa chispa de valentía que había estado escondida en lo más profundo de mi ser se encendió. No podía quedarme ahí, escuchando cómo nuestras vidas se desmoronaban. Con un profundo suspiro, decidí que era el momento de salir a la luz. No podía dejar que ellos dos se enfrentaran sin que supieran la verdad de mi traición. Así que, con el corazón en la mano, emergí de mi escondite. Javier, grité, mi voz resonando en el silencio que quedó al instante. Ambos hombres se volvieron hacia mí, sus rostros llenos de asombro y confusión. Lo siento tanto. Las palabras salieron de mis labios como un susurro quebrado. He sido una tonta. He fallado a ambos. Clara. La voz de Javier sonó baja, casi inaudible, pero en sus ojos vi la ira, la decepción y, sobre todo, el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? No sé cómo explicar lo que siento. Ramón y yo, fue un momento. Una locura. Nunca quise que esto pasara. Pero estaba tan atrapada en mi propia vida que, perdí el control. Mis palabras parecían inútiles, como si el aire que me rodeaba se volviera denso y me impidiera respirar. Esto es increíble. Ramón se pasó la mano por el cabello, la frustración evidenciada en su rostro. Clara, pero no pude soportar escuchar más. La verdad era demasiado dolorosa. No quiero escuchar más. Estoy siendo un desastre, y no sé cómo solucionarlo. Me giré hacia Javier, buscando alguna señal de comprensión. Por favor, perdóname. Te amo, pero no pude evitar lo que pasó. La atmósfera se volvió tensa, como si un rayo estuviera a punto de caer. Javier me miró fijamente, su mirada penetrante atravesando mi alma. Clara, hay algo que debo decirte también. Su voz tembló, y en ese instante, supe que algo oscuro se avecinaba. Yo también he estado con alguien más. El silencio se apoderó del espacio. ¿Qué? Murmuré, incapaz de procesar sus palabras. ¿Con quién? Marta. La confesión fue como un golpe en el estómago. Mi amiga, mi confidente. Lo sentí tan real, pero no quería lastimarte. Estaba esperando el momento adecuado para decírtelo. ¿Qué estás diciendo? Mis palabras se enredaron en mi garganta, la incredulidad inundando mi ser. Así que ambos hemos fallado. Ambos hemos traicionado nuestra promesa. Ramón me miró con una mezcla de compasión y complicidad. En sus ojos, había una chispa que me hizo sentir que, a pesar de todo, había un futuro incierto esperándonos. Pero en aquel instante, solo me sentía perdida, atrapada entre el dolor de mi traición y la revelación de Javier. La vida que había conocido se desvanecía ante mí, y no sabía cómo seguir adelante. Los ecos de nuestros errores resonaban en el aire, y la única certeza que tenía era que todo había cambiado para siempre.